Estudiantes de octavo, buen día, bienvenidos a otra clase en el área de ciencias sociales. Bueno chicos, para el día de hoy vamos a hacer una recopilación de los temas que se trabajaron en este segundo periodo académico, especialmente en las asignaturas de democracia y cátedra de la paz. Entonces la idea es hacer una retroalimentación muy general de los temas y muy general. De cierta manera es abordar obviamente tema por tema, mencionando sus características más importantes, y pues la idea es que en cuanto a las dudas e inquietudes que ustedes aún presenten, pues se abordarán en la clase que tenemos de acuerdo a los horarios asignados. Entonces chicos, vamos a empezar con la asignatura de Cátedra de la Paz y evidenciamos que nuestro primer tema está enfocado en 1000 días que conmocionaron Colombia. Entonces vamos a hacer énfasis especialmente que Colombia empieza el siglo XX con una de las guerras civiles más importantes de nuestra historia, como lo fue la Guerra de los 1000 días. Así que se enmarca este conflicto entre las luchas que se llevaron a cabo entre los liberales y los conservadores. Especialmente evidenciamos una intolerancia política, una persecución y una exclusión política en contra del Partido Liberal, que en fines últimos, acompañados de aspectos como la crisis del café, pues evidenciamos que pues para la época pues el café era el principal producto de exportación en el país, ¿sí? Pero con la expansión del cultivo en el resto del mundo pues evidenciamos de cierta manera un bajón en los precios que de cierta manera pues afectó los campesinos de nuestro país. Especialmente vamos a ver que la principal crisis económica se evidencia en el Santander, ¿sí? Entonces vemos que de cierta manera con esta crisis económica que acompaña a los campesinos en conjunto de esta lucha y de esa exclusión política, esta persecución política, pues desde Santander se expande hacia el resto del país, pues lo que se generó y lo que se denominó como la Guerra de los 1000 días. ¿Sí? Entonces vamos a ver que se genera una lucha especialmente por el Partido Liberal, por poder pertenecer y poder participar en la vida política del país. Es aquí donde de cierta manera vemos cómo la llegada de los diferentes gobiernos pues se genera un descontento por parte de la población ante los problemas sociales, especialmente de los sectores populares, ¿sí? Pobreza, miseria, falta de oportunidades. Que como consecuencia de esta guerra pues evidenciamos grandes crisis económicas, sociales, inmensidad, grandes pérdidas de vidas humanas y especialmente vamos a ver que se da la separación de Panamá en 1903. Pero también se evidencia que la separación de Panamá está influenciada por aspectos relacionados a la construcción del canal de Panamá y pues los intereses económicos que tenía Estados Unidos en la época. También hablamos aspectos relacionados a lo que fue Estado-Nación, ¿sí? Y lo vamos a ver como una entidad definida claramente por características como un territorio claramente definido, una población constante y un gobierno. Entonces, de cierta manera, entablamos unas características propias, las cuales se evidencian, por ejemplo, aquí en el Estado, lo vamos a definir chicos, como la organización de los tres elementos que vemos en pantalla, ¿sí? Territorio, población y gobierno, ¿sí? Donde el territorio tiene características como que está claramente definido, ¿sí? Y tiene una libre circulación de la población al interior de esta. En cuanto a la población, tiene características netamente homogéneas, como lo son el idioma, la cultura, el territorio y el gobierno. Y al gobierno, chicos, pues vamos a ver que tiene Estado pues por la constitución política, ¿sí? Y ejerce soberanía en todo el territorio y es quien ejerce una, una relación de obediencia pues con respecto a la población. Entonces vemos que en cuanto, de cierta manera, al hablar del Estado, pues tenemos que hablar de democracia y de república, ¿sí? Entonces vamos a ver que se da una división de poderes en tres ramas de poder público, como es la rama legislativa, la ejecutiva y la judicial. Entonces vemos que una se encarga de crear las leyes, otra rama se encarga de crearlas y la otra se encarga pues de ser un órgano de
de justicia, ¿sí? En la medida en que vigila, un órgano de vigilancia, pues de que se cumplan las leyes como se deben de cumplir. Entonces vemos que de cierta manera se funden algunos principios desde un ideario pues de libertad, ¿sí? En donde pues se percibe la nación como una colectividad que comparten un pasado y de cierta manera tienen un futuro en común. ¿Listo, chicos? También abordamos aspectos relacionados al Tratado de Wisconsin y al Tratado de Neerlandia. Esto teniendo en cuenta pues que fueron los acuerdos de paz que se llevaron a cabo para dar con el fin de la guerra de los 1000 días, la cual trabajamos anteriormente. Entonces, en este Tratado de Wisconsin y el Tratado de Neerlandia, lo que se hace es darle fin a ese conflicto de la guerra de los 1000 días, ¿sí? El Tratado de Neerlandia, vamos a ver que se da pues el 24 de octubre de 1902 y le pone fin a la guerra que se estaba llevando entre el gobierno conservador en contra de los liberales en el centro del país. Y vamos a ver que en el centro del país, pues quien estaba a cargo de la revolución liberal, pues era el general Uribe. Entonces vemos que ante las adversidades que estaba teniendo el general, pues el gobierno conservador opta por brindarle el acuerdo de paz y en últimas pues accede. ¿Por qué Tratado de Neerlandia? Por el contexto donde se firmó el acuerdo, que fue una finca que procede con ese nombre. En cuanto al Tratado de Wisconsin, vamos a ver que pues ese tratado tiene una influencia muy importante, o tuvo una influencia muy importante de Estados Unidos, debido a que en el norte del país pues el general Benjamín Herrera era quien estaba liderando las tropas liberales en contra del gobierno conservador. Ante las situaciones del gobierno conservador pues pide ayuda a Estados Unidos y el presidente de la época, el presidente Roosevelt, pues envía a la Marina. Ante la situación, el general Benjamín Herrera pues se ve obligado a firmar el contrato con unas características similares al contrato de Neerlandia. ¿Por qué Wisconsin? Por el mismo contexto donde se firma el acuerdo, que es en un acorazado de la Marina de Estados Unidos. ¿Listo, chicos? Ahora, últimamente, pues hablamos sobre unos mecanismos de protección de los derechos fundamentales. ¿Sí? Hablamos sobre del derecho a la protección de la vida, el derecho a la protección de la libertad, de la intimidad, de la educación, el derecho a la huelga. ¿Y cómo lo hacíamos? Lo hacíamos a través, lo podemos hacer, cualquier ciudadano lo puede hacer a través de una acción judicial, ¿sí? La acción judicial, recordemos que es un tipo de acción donde hacemos uso de los órganos de justicia. ¿Y qué mecanismos podemos utilizar? Básicamente podemos utilizar la tutela, el habeas data, el habeas corpus, el derecho de petición y la petición de información. Entonces, chicos, en esto se marcan estos mecanismos que podemos usar pues para defender nuestros derechos, para hacer uso del respeto cuando vemos que nuestros derechos pues están vulnerados. Bueno, ahora en cuanto a democracia, veíamos las constituciones liberales y la constitución conservadora. Especialmente veíamos que la constitución, uno de los documentos más importantes en la época moderna, especialmente vamos a ver que surgen en contra del sistema autoritario, ¿sí? El antiguo régimen que estaba enmarcado en las monarquías. Entonces veíamos, por ejemplo, dos clases de constituciones: las liberales, que tienen sus características propias, como es un estado laico. ¿Qué quiere decir un estado laico? Que les permite a la población tener una libertad de culto, ¿sí? Elegir la religión y profesar la religión que quieran. Vamos a ver, por ejemplo, el artículo 19 de nuestra Constitución Política, que pues permite que las personas profesen y crean en la religión pues que quieran. También evidenciamos una organización contra la monarquía, obviamente, una nacionalización de los bienes eclesiásticos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay una obligación por parte de la iglesia en proveer de sus bienes a toda la nación. Y por último hablamos de un gobierno republicano, y este gobierno pues exige una división de poderes, ¿sí? Y esta división de poderes pues la hablamos anteriormente, ¿sí? La expliqué anteriormente, que sea entre ramas de poder público. También hablamos sobre la constitución conservadora, que tiene sus características, y vamos a ver que se enmarca especialmente en la permanencia de las costumbres y tradiciones de una población, ¿sí? Especialmente está muy sesgada a los cambios. Entonces vemos que hay una importancia especialmente de la religión, y vamos a ver que desde la constitución conservadora pues se instaura una constitución oficial, una religión oficial, perdón. Y esto también se da una autonomía de la iglesia. Quiere decir que la autonomía, esa autonomía se marca en que la iglesia pues
tiene sus propias formas de obedecer en cuanto a, por ejemplo, hay libertad de poder adquirir propiedades. Y de cierta manera está muy enfocada en que el apoyo de la iglesia es de carácter muy importante para llevar a cabo el apoyo político. También hablamos de los derechos humanos, chicos, especialmente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y evidenciamos, por ejemplo, que es importante tener en cuenta que se abordan los antecedentes históricos, como lo fue el Cilindro de Ciro, la Carta Magna, la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. ¿Sí? Entonces vemos cuál fue la importancia de la Revolución Francesa por dos puntos muy importantes en la historia de la humanidad. Primero porque en 1789 pues se da la primera declaración de los derechos humanos y de la misma manera pues surge una república, pues la primera república francesa, ¿sí? En la época moderna, adscribiéndose en una constitución y de cierta manera pues le pone fin al sistema monárquico. ¿Por qué? Porque pues se da una concentración de los poderes en el rey. Entonces pues, la constitución, como recordemos antiguamente lo que acabo de mencionar, pues surge en contra de este sistema político. En cuanto a la Declaración de los Derechos de 1948, pues vemos que surgen en un contexto de posconflicto, en la medida en que 3 años antes pues se había llevado a cabo pues todo lo relacionado pues a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces veíamos que el mundo pues estaba recuperando de esta crisis y de cierta manera pues también surgen en un contexto de guerra, puesto que se estaba dando pues la Guerra Fría entre la URSS y los Estados Unidos, las dos potencias de la época con ideologías diferentes, ¿sí? Que más o menos se enmarcó en una guerra ideológica entre el capitalismo y el comunismo. ¿Listo? Y por último abordamos las políticas públicas, y estas las veíamos como unas acciones planeadas y ejecutadas por el Estado con el fin de proveerle a la población unas mejores condiciones en cuanto a bienestar. ¿Sí? Entonces especialmente estaban enfocadas a los sectores más populares y veíamos cómo de cierta manera se busca una mejor calidad de vida de la población. ¿Sí? También mencionábamos esa alianza que surgía entre el sector privado y el sector público en la medida en que de cierta manera pues era muy necesario tener propuestas y mirar los puntos de vista de ambos sectores en la medida que cuando se aplica en la política pública pues le afecta a unos pero a otros los beneficia. Entonces por eso es muy importante mirar las propuestas y lo que se debe tener en cuenta pues en cuanto a argumentación pues de ambos sectores. Y por último veíamos que marca un rumbo de la sociedad en la medida en que pues como a algunas entidades no les favorecen mientras que a otros sí, pues de cierta manera tienen que reajustarse, ¿sí? Reinventarse para poder llegar y acomodarse a los aspectos que se tienen en cuenta con la política pública. Listo, chicos, entonces de cierta manera esto es lo que se intentaba trabajar con ustedes en este segundo periodo. Entonces de cierta manera, chicos, nos vemos en una próxima ocasión, ¿ok? Un abrazo para todos.